Bienvenidos a todos a este video, parte 1 de Pre-Egipto y todo lo que pronto iré compartiendo sobre esto. Bueno, resulta que en el 2020 recibí la información de que iba a recordar la fuente de Egipto. El Egipto antes de que los egipcios existiesen. Y este mensaje así no lo entendí en ese momento. Inclusive siempre había sido un sueño para mí conocer Egipto, y cuando se dio la posibilidad, el año pasado, no el anterior, para el 11-11 creo que fue, un camino que al final terminó durando 2 meses el viaje, se hizo largo, porque después de Egipto terminé en la India y en Nepal. En Nepal terminé de pura casualidad, entre comillas. No tenía pensado ir a Nepal y resulta que por una cuestión de que hice mal la visa, me mandaban de vuelta a casa o a un país cerca donde no tuviera que tener visa previa. Entonces, por eso terminé en Nepal. Resulta que en Nepal estuve 40 días, todo esto con mi compañero de viaje en ese momento, donde fuimos recibiendo, magnetizando, integrando mucho de lo que es ahí. Y la verdad es que cuando conocí Egipto, en esta encarnación, sentía que faltaba algo. No fue como una sorpresa decir, wow, este lugar, o no sé, como una expectativa que yo tenía de todo lo que sentía con Egipto. Pero hoy entiendo, hoy puedo ver lo que ese mensaje que recibí en el 2020, cómo ese mensaje se tejía con esto que recién ahora puedo ver. Como les conté recién, ese mensaje decía, conocerás la fuente de Egipto, es decir, el Egipto que existió antes de que los egipcios existiesen. Y esto ahora les voy contando a poco, esta historia. Entonces, cuando estuve ahí, y fue un viaje muy magnético, casi de integrar, de recibir, de tomar, esa era la energía en ese momento, de impregnar mi campo de toda esa información, de los templos, de estar en silencio, estar ahí y sentir. Entonces, en estos templos, donde fuimos haciendo un recorrido de sur a norte, empezando por el templo de Philae, de Isis, recorriendo como el sentido de esa energía kundalini que es el fuego más bajo de nuestro cuerpo, que tiene que ascender, elevarse hacia la coronilla. Entonces ese fue el recorrido que hicimos. Y mientras íbamos recorriendo los templos, yo sentía que ese lugar, que los egipcios que existieron, que honraban estos templos y que honraban a los faraones y bueno, tiempo de Atlantes, no era de ellos, que eso que estaba ahí no era de ellos. Tenía una sensación de que me faltaba una pieza, que había algo más, había algo que no me cerraba. Entonces, cuando empecé a notar también que hay una fuerza colectiva que mira hacia Egipto como un lugar iniciático, cada persona que ha ido a Egipto reconoce que es un lugar que te inicia, es como un inicio de caminos, es como un lugar donde conectás con algo muy profundo, con recuerdos muy profundos de tu alma. Y haciendo este recorrido, como les cuento, sentía que faltaba algo, y eso que faltaba lo terminé de descubrir en la India y en Nepal, en este viaje de 2 meses. Y lo que sentí en ese momento, lo que me llegó, fue algo disruptivo para mi mente, porque yo sentí en ese momento que los egipcios aprendieron, ahí está, que los egipcios aprendieron de los americanos. Entonces, era medio difícil poder explicar eso en ese momento, en el contexto, con el grupo, con los egipcios, pero era un sentimiento muy profundo, como si recordara
que en realidad no nos podemos quedar únicamente con esta parte material que nos llama la atención de Egipto, de las megaestructuras, de los formatos de los templos, de cómo son un fractal del cuerpo, que son templos iniciáticos, donde el santo santuario que está en el fondo representa el corazón, cómo entra la luz del sol, cómo se alinean con los solsticios, los equinoccios, bueno, toda la historia, ¿no? Y que es un lugar impresionante, eso no hay duda, pero me encontré con esa información en ese lugar. Y bueno, se lo transmití en ese momento a mi compañero de viaje, peruano, y bueno, quedó ahí. Entonces, cuando fuimos a Nepal y a la India, más que nada en Nepal, que es el corazón del Himalaya, yo sentí que todo esto que nosotros llamamos el nuevo Tíbet, que se va a instalar en la cordillera de los Andes o en América, no es el nuevo Tíbet. Entonces también era disruptivo en ese momento porque era como ir en un pensamiento paralelo o abrir una mirada diferente a lo que venimos repitiendo por inercia de qué es lo que va a pasar y qué es lo que va a suceder y lo que está escrito. Entonces yo sentí que en ese lugar estábamos tomando como si fuera mantos. Esa es la palabra que utilizo, porque la visión que tengo en ese lugar es que los códigos, o como podría llamarlo, como una malla de información, como una biblioteca también se puede decir, como si fueran libros etéricos, imaginemos así, es como si se empezaran a ensamblar en los mantos del cuerpo, o en el manto del cuerpo, en el campo mórfico, en el campo áurico, en los cuerpos, en el entramado de luz, en la semilla de luz de cada persona. Y ahí es donde está el registro vivo, que ese registro vivo es el que nosotros después es con el que intercambiamos con la Tierra, es esa energía, es desde ese entramado donde está toda nuestra información como almas encarnadas, como espíritus encarnados en la materia. Entonces en ese momento toda esta información en formato de libros, yo lo veo así, se impregnaba en el manto de mi cuerpo, de mis cuerpos. Y justamente, hola Samu, estoy hablando de nuestro viaje, y justamente en ese impregnarnos de todo este campo energético, de recibir ahí en Nepal, de recibir en Egipto, esa información que les cuento que sentí en ese momento, de que el nuevo Tíbet no es la energía del Tíbet lo que va a llegar, sino que va a hacer que América, las personas, empecemos por ahí, los seres, bajo la voluntad divina de cada persona, de cada ser, que integren los reinos y que despierten la sabiduría original, antigua, de que los egipcios fueron iniciados por americanos y que los asiáticos fueron iniciados por civilizaciones más antiguas que los incas, más antiguas que los aztecas, es empezar a incorporar un código nuevo de profunda liberación. Que estos seres que comprenden esto y que asimilan esta información son los que van a caminar en el nuevo tiempo, después del 2026, en todo el cuerpo de América. Entonces no es que es el nuevo Tíbet, porque el Tíbet tuvo su resplandor, digamos, de ser una tierra iniciática y demás, pero la base y el fundamento de los asiáticos, la base y el fundamento de parte de Europa, la base y el fundamento de los egipcios, de Egipto, de los atlantes inclusive, tiene sus orígenes en lo que es la preamérica, tiene sus orígenes en lo que es el cuerpo de América, en lo que es Centroamérica. Entonces hay una gran resurrección que viene para el 2026, que ya bien digo, no es el nuevo Tíbet, sino que se va a recordar lo que fue América antes de que el Tíbet existiese. Y este es el origen al cual nos vamos a llevar en este viaje en marzo del próximo año, en el próximo equinoccio en Egipto. Entonces, esta América que empieza a recordar tiene que ver con civilizaciones mucho más antiguas de lo que pensamos, más antiguas de lo que fue el comienzo del Imperio Inca, de lo que fue, que esto me enteré hace muy poquito, el 20 de marzo de este año, el equinoccio, estuvimos en el Salar de Uyuni, en la mente de Argentum,
bueno, un trabajo muy bonito. Y ahí recibimos un egipcio también. Y ahí uno de los chicos, de los bolivianos que estaba ahí guiándonos, nos comentó que ese salar, antes, hace miles de años atrás, era el mismo agua, el mismo lago que el lago Titicaca. Eso yo no lo sabía. Me acabo de enterar ahora en marzo. Entonces, la historia del Imperio Inca que surge en el lago Titicaca también, donde está esa semilla solar guardada, está íntimamente relacionada con ese salar. El salar, ¿por qué quedó salar y por qué no quedó lago como el lago Titicaca? Ese salar quedó así porque debajo de estas tierras hay erupciones volcánicas debajo del mar. Y bueno, toda una cuestión geológica que se terminó secando y convirtiéndose esa parte del lago en un salar. Esto con miles y miles de años de evolución de la Tierra. Pero te guarda los mismos registros. Es decir, estamos hablando que las culturas, la cultura original que le enseñó a los egipcios, que le dio la base madre, el origen del conocimiento a Asia, vive en América y está guardada esa información en las montañas y en los reinos. Y eso es lo que se va a empezar a encender como un algoritmo planetario a partir del 2026. Por eso muchos, hasta el 2026, en este reset planetario, que no es ni más ni menos que girar la mirada que tenemos sobre el mundo y sobre las dinámicas en la multidimensionalidad y en la coexistencia de los planos y en el funcionamiento o vamos a decir, como el entendimiento de la actualidad del mundo. Cómo está pensando la Tierra, cómo está sintiendo la Tierra a partir de ese momento. Entonces, muchos de nosotros sentimos que hasta el 2026 la tarea es recibir, tomar. Cuando entramos a Bolivia, ahora como les cuento para el equinoccio el 20 de marzo, recibí el mensaje de la presencia del yo soy o del Cristo, podemos decir, interior, que decía, ahora es el momento de tomar la gloria, de recibir la gloria y la dicha. Es momento de recibir. Y ese recibir tiene que ver con encender el campo magnético del cuerpo. Por eso muchos vienen encendiendo este hemisferio derecho cerebral o la energía femenina, que es justamente ese campo magnético del cuerpo que permite magnetizar estos códigos en el espacio vacío, en el espacio de silencio, que es tan importante obrar en ese espacio de vacío. ¿Para qué? Justamente para poder recibir, discernir, clarificar lo que llega y poder metabolizar lo que va llegando, poder asimilar, que ese es uno de los principios de la Ayurveda, ¿no? Somos lo que metabolizamos. Entonces, si no podemos integrar, no podemos terminar de metabolizar lo que estamos recibiendo, bueno, hay ahí una cuestión con esa energía femenina de incorporar estos códigos. Entonces, por eso aparecen los arquetipos de las madres cósmicas, de las madres divinas, de las vírgenes en la tierra, de la misión de la Madre Guadalupe, del campo magnético del mundo, del universo, los mensajes de Crayon, la frecuencia verde esmeralda y demás, María y toda la historia, ¿no? Entonces, la cuestión es que hasta el 2026 la tarea es tomar, recibir, como si fueran estos campos donde uno se va impregnando de ese perfume. ¿Con qué propósito? Cuando uno recibe, incorpora y se da el espacio de asimilar toda esta información que son códigos, son entendimientos profundos sobre cómo ha funcionado la Tierra en su momento, para entender de alguna forma por qué decidimos encarnar en los lugares donde decidimos encarnar. Por eso estar en el lugar de origen de nuestro nacimiento en esta vida es importante a partir de esa fecha, ¿no? A partir de ese 2026, porque es lo que nos va a llevar a reconectar, inclusive muchos ya lo están haciendo. A mí me tocó acá con el Camino de la Pampa, el lugar donde nací, en recolectar toda esa base de información de los originarios y cómo está conectada la base de mis raíces, que es lo que me da una condición, una información para trascender, para honrar y para llevar adelante uniendo
el pasado, que es toda la ancestralidad, con el futuro, que puede representar ese yo atemporal o ese avatar cósmico. Entonces se funden en el presente y no hay disonancia, hay un camino central, ese camino de la neutralidad, camino del medio. Entonces a cada uno le va a tocar estar en ese lugar donde nació, sea en este tiempo, sea en el 2026, después del 2026, lo que sea, para terminar de cerrar el génesis de su propia creación, que es toda una geometría sagrada, una flor de la vida interna, que es el orden del alma, el famoso orden del amor. Entonces, ese núcleo de existencia tiene que estar consolidado para que lo nuevo tenga fuerza. Y esto que estamos recibiendo hasta el 2026 nos va a llevar a caminar, muchos de nosotros vamos a caminar en el cuerpo de América, generando este resurgir, que es como es resucitar, ¿no? Es la trascendencia del tiempo y el espacio para el cuerpo de América completo, norte-sur. Por eso esto tiene una implicancia con las elecciones de Estados Unidos de este año y todo el tejido de cómo se va transformando estos famosos pilares de lo económico, lo educativo, lo político, lo espiritual, bueno, todos estos pilares, cómo están de alguna forma alquimizándose, preparando el cuerpo de la tierra para un momento nuevo. Y ese momento nuevo es la creación, la manifestación, la obra realizada en la materia de los proyectos crísticos, de los proyectos galácticos, de los proyectos del yo soy, de los proyectos de la fuente, directo de la fuente. Por eso se va cerrando una línea de tiempo, que esta línea de tiempo tiene que ver con la crucifixión personal. Esta crucifixión personal es la trascendencia, lo que viene para América, la trascendencia del tiempo y el espacio. Y para esto a cada uno le toca un camino de mucha profundidad, de mucha responsabilidad, de asumir lo que trae directo de la fuente. Y esa crucifixión, que es el tiempo, espacio, y la trascendencia del tiempo y el espacio, surge de Centroamérica. 3 lugares importantes, uno es Perú, el otro es México y el otro es Colombia. Lugares súper importantes donde se sostiene una frecuencia que permite que esto suceda. Y tiene una explicación muy extensa, lo cual, por eso dije al principio de este live, vamos con el pre-Egipto parte 1 y después iremos desglosando toda la otra información. En Colombia se encuentra el Sagrado Corazón, que es, en su bandera están los colores de la llama trina, y lo que el guardián de este lugar es el niño crístico, es la inocencia, es como el cordero, es la inocencia que ahora se pone al servicio para la nueva humanidad. En México también, donde se van a abrir los ciclos nuevos. Los nuevos tiempos se abren a partir del 2026 en México, donde está este reloj cósmico, en el sur de México. Por eso es tan importante que cada uno vaya escuchando el mensaje de cuáles son los lugares que pulsan dentro de su alma, de su corazón. Porque tiene que ver con todo este recorrido planetario que estamos haciendo muchos de nosotros como representantes del alma planetaria de la Tierra. Y otro de los lugares es Perú, para recordar civilizaciones antiguas que comprendieron cómo funciona, fueron la obra maestra y la encarnación de los comandos solares, el Sol. Y esta civilización es la que luego sembró a Akenatón en Egipto. Esa civilización que nosotros por ahí nos obnubilamos con Egipto, de que es como lo máximo, en realidad tenemos que recordar. Por eso yo diseñé este viaje para Egipto para el 20 de marzo del próximo año, para el 2025, para recordar la verdad, despertar esa verdad interna en cada uno con discernimiento de que Egipto fue iniciado por americanos, que Asia, estoy hablando de la India, estoy hablando de Nepal, ellos fueron iniciados por los americanos. Y esto cambia la historia del tiempo,
cambia la percepción que tenemos sobre cómo América cuenta la historia de quién es. América, que es una frecuencia completa, una frecuencia 5, una frecuencia de resurrección, donde viene a trascender el tiempo y el espacio, donde va a sacrificarse de alguna forma. Y esto tiene que entenderse bien, por eso quien tenga oídos para oír, que oiga y que comprenda el mensaje detrás de la palabra, que es que el sacrificio es ni más ni menos que ofrendar el cuerpo al diseño de la fuente, a la fuente perfecta, luminosa, en orden divino, en jerarquía solar, que le corresponde al cuerpo de América. Es lo que se bajó directo de la fuente para el cuerpo de América. ¿Por qué están los discos solares en el cuerpo de América? Porque es un cuerpo solar completo. Para eso se dividió la información, porque tuvimos que dividir el tiempo y el espacio, tuvimos que fractalizar nuestro corazón. Vivimos asociándonos a los fractales, pidiéndole a Horus, pidiéndole a Isis, pidiéndole a Shiva, pidiéndole reconociéndonos con Ganesha. Va a pasar en este momento que el tiempo de los fractales se va a terminar. Y el tiempo de los fractales no es no honrar o dejar de honrar o dejar de respetar a los arquetipos y a las formas en las que Dios o la inteligencia suprema o el uno o la gran conciencia o la gran madre cósmica, como le quieran llamar, ha transmitido sus códigos, su información a través de formas. Estas formas se van a cerrar porque forman parte del espacio que hay que trascender, del tiempo y el espacio, es la trascendencia del tiempo y el espacio. Entonces, quien tiene ojos para ver, que vea que dentro de sí mismo, donde habitan todos los fractales del mundo y del universo, más allá de todo esto, que es la trascendencia del tiempo y el espacio, ¿no? Del tiempo, que es a lo largo de nuestro tiempo, a lo largo de lo que este cuerpo puede encarnar en la materia, y a lo largo del espacio, que son todos los seres de alguna forma que pueden incorporarse, o los arquetipos que se han incorporado de forma psíquica en los cuales nosotros nos hemos convertido. ¿Cuántas historias yo he escuchado de que cientos de mujeres recuerdan haber sido María Magdalena? Cientos de mujeres han recordado ser Isis, cientos de mujeres. ¿Cómo es posible? Esto funciona porque son fractales, son estructuras, son, vamos a decir, geometrías sagradas de pureza y de conocimiento de la fuente, que se impregnan en tu campo psíquico, que es un laberinto sagrado, para que incorpores ciertos códigos que son indispensables para este momento tuyo de ascensión. Pero el yo no se puede identificar más con la divina presencia de los fractales. Ya a partir del 2026 es directo de la fuente. Entonces se están cerrando esas líneas de tiempo de las cuales estoy hablando, donde nos identificamos con los fractales. Va a haber un solo Dios, que es lo que al final Akenatón quiso transmitir a todo Egipto. El sol, la jerarquía solar, que es lo mismo que sucedió en los conceptos preamericanos, esas culturas que comprendían la divina presencia, comprendían el yo al servicio del uno. Por eso digo que América se va a sacrificar. De ese sacrificio hablo, de que el cuerpo es el arca, de alguna forma, es el templo de Salomón, es la tecnología, es el espacio a través del cual la fuente se expresa. Entonces vamos a ir cerrando estas capas y estos conceptos que lo único que hacen o van a hacer, si esto se sostiene en el tiempo, es empobrecer el alma, porque el alma es soberana, el espíritu es soberano, el espíritu es completo, el espíritu no está fractalizado, no tiene partes, no es un día una forma y otro día otra forma, es el que es. Y este es el proyecto Cristo cósmico que se va a descargar en la Tierra, que se está descargando y que cada uno está absorbiendo como puede y al tiempo que puede. Yo digo que me lo imagino como un suero, que ese suero lo inyectan y de a poco va entrando. No se puede beber del universo, no se puede tomar todo en un mismo momento, porque no es el sentido, porque estamos dentro del espacio y del tiempo. Entonces la trascendencia tiene que ver con
la resurrección del yo. Y esto tiene que ver con, de alguna forma, un código de resurgir, de volver a pasar por lugares de nuestro plano psíquico y manifestar una nueva información. Pero para eso tenemos que tener la información actualizada, tenemos que ir al ritmo de la Tierra. Por eso digo, aquellos que empiecen a caminar América a partir del 2026 son seres que se han reconocido en todos los reinos de la Tierra, en todos los estratos de la Tierra, en todas las capas de la Tierra, que son las capas embrionarias de nuestro cerebro. Esto lo hablaba el doctor Hammer, de los puntos de Hammer, donde en las capas embrionarias, según la evolución del cuerpo humano, está la información de la Tierra. Entonces, el reseteo no es ni más ni menos que darse cuenta que, inclusive, esta palabra, reseteo, tiene un origen americano. Ya lo vamos a ver. En Egipto se habla de Set, de el dios Set, de cómo la medicina, que ahora es la receta, resetear, es la receta, es de alguna forma, desde la mirada americana. Cuando hablo de americano, no hablo de Norteamérica únicamente, hablo de todo el cuerpo de América, de norte a sur, ¿sí? De este cuerpo solar que es América. Se habla de la receta, que es lo que te dice la fuente, que es la medicina para este momento en la Tierra. Entonces, para que nosotros podamos transmitir estas medicinas de forma orgánica y natural, que no son físicas, tenemos que incorporar las etapas de la Tierra en nuestro cuerpo. Tenemos que incorporar los elementales, los reinos, y eso es, de alguna forma, el vacío magnético que se pide en este momento. Para que vos conozcas cuál es tu espíritu, cómo es tu espíritu, cómo es tu alma, cuál es, poder discernir y poder unificar todos los fractales, donde la psique queda atrapada creyendo que es eso, cuando en realidad hay más. Por eso el mensaje fue, ¿por qué crear desde los fractales si podemos crear desde la fuente? ¿Por qué? Porque los fractales nos hacen elevar la personalidad, poner el ego a relucir, sentir que somos importantes. Y me acuerdo una vez, hace muchos años atrás, con un grupo, que un hombre me decía, vos tenés que saber quién fuiste en la vida anterior, porque si vos estás haciendo esto ahora es porque fuiste alguien importante. Y yo en ese momento le dije, a mí no me importa quién habré sido en la vida anterior. Lo más importante para mí en este momento es ser la mejor versión como un ser humano, poder colaborar, poder hacer lo que tengo que hacer, poder escuchar esa fuente y hacerlo. Porque realmente va a llegar un momento en donde no va a importar quién fuiste, sino lo que estás haciendo ahora, porque el tiempo y el espacio se tiene que trascender para crear la nueva humanidad, que viene a través de nuestra obra. Y nosotros somos la ofrenda de esa obra. No hay otra persona que vaya a hacer lo que no seamos nosotros. Y desde nuestra propia comprensión va a llegar esas formas, esas nuevas formas. Reconocer que somos creadores directos de la fuente. Eso es, el fractal es solo una parte. Hermano, vos, más que nadie, conocerás estos temas, la fractalidad. Entonces, es muy importante escuchar el mensaje de la Tierra, de esa conciencia fuente. Y para eso está diseñado, en fin, este viaje del cual les estoy contando, Egipto, que es finales de tiempo, la famosa Apocalipsis, el reino de los cielos, que es un lugar en el cielo de los cuerpos, es un lugar de autoliberación, de eternidad, de que nuestra obra en la materia empiece a tener resultados no inmediatos, no para mañana, no para ahora, no para terminar de alguna forma de llenar nuestra sensación de que estamos haciendo algo, sino dejar los legados. Y para eso es importante ir sintetizando ciertas capas de nuestra existencia, ir mirando esto, si es que se puede ver, si es que se puede mirar y si es que se puede encarnar. Porque como dijo Trigueriño, creo que lo dijo Trigueriño, que el nuevo tiempo no era para los tibios, ¿no? Y es, y el que es, y el que es, y no tiene que dar explicaciones.
y es en el silencio, y su obra en el silencio y su palabra es sagrada y es pura, porque viene de la fuente, no está fractalizada, no está hablando primero una parte de sí mismo, después otra parte de sí mismo que tratan de integrarse dentro de sí mismos, sino que hay unidad, y lo que viene de eso es completo y es uno, y eso es lo que crea, porque una semilla no está partida en 15 para dar vida, una semilla está completa, donde simplemente puede cumplir con su trabajo, porque reconoce la tierra, reconoce el agua, reconoce el aire, reconoce, ya es todos los elementos. Y ese es el camino que viene ahora para la humanidad. Así que, en palabras más, palabras menos, estamos en un momento de mucha bendición, de que cada día, como la tierra da un giro, donde tenemos, más allá de las creencias de la tierra plana, esta forma cuadrada, lo que sea, no importa, está a la vista que hay un sol, que hay una energía, que hay un día y hay una noche. Y cada día donde vos te despertás, podés preguntarte si realmente estás despierto y escuchar lo que decís y sentir lo que siente el cuerpo y tener la oportunidad, darte la oportunidad, elegir dar un giro cada día, como da un giro cada día la Tierra, que gira dentro de sí misma y que se permite renacer cada día. Entonces, como el tiempo está tan distinto a como era antes, cada día es esencial y es importante. Por eso hay cosas que se te están sacando de tu vida, cosas que son innecesarias en tu vida, cosas que te restan energía en tu vida, personas que te distraen. ¿Por qué? Porque has puesto toda esa energía de creación que da la tierra y el sol en cosas que no tienen sentido ni que van a perdurar en el tiempo. Entonces ahora ese es el entrenamiento del fuego del corazón, de esos guerreros que ejercen la luz del uno, que es el ejército de la luz, los guerreros de la luz, son los que ejercen la luz, que no tienen armas más que el amor incondicional y la misericordia, que ellos son el camino y son la verdad. Y ahí vamos. Pero es un guerrero transformado, es un guerrero que trascendió, que ya tiene incorporado de qué manera responder, de qué manera colaborar con el mundo, de qué manera crear, y no pierde el tiempo. Y no pierde el tiempo. Así que bueno, vamos con eso. Primero, la Pre-Egipto parte 1 y ya iré compartiendo un poquito más porque es extenso el tema y bueno, quiero dejarlo acá grabado para después poder subirlo a YouTube también y que quede ahí el registro. Así que bueno, eso. Les dejo un abrazo grande. Gracias por estar del otro lado. Fui leyendo los mensajitos. Gracias por todo, por acompañar. Y bueno, nos vemos pronto. Un abrazo gigante.